Sean todos bienvenidos a este segundo episodio de Lighthouse. Nuevamente esta noche acompañándonos el pastor Daniel Sánchez. Pastor, muy buenas noches. Muchísimas gracias, Julián. Feliz de sentirnos en familia. Amén. Y eso queremos que todos los que están viendo este importante segmento así se sientan como en familia, porque para eso estamos. Así es, pastor. Y bueno, ¿cómo estuvo la semana? Estuvo bien, está yendo bastante bien y esperamos que así siga. Y si alguna cosita se presenta que no es tan favorable, confianza en Dios, esperar en Dios, porque Dios resuelve. Así es, testimonios me imagino que por montón, ¿no? Gloria al Señor, así es. Así sea. Bueno, así pastor, ¿qué nos trae esta noche? Bueno, vamos a orar, ¿te parece? Amén. Vamos a orar y nos vamos a sumergir en un tópico realmente impresionante. Yo estoy emocionado. Vamos a orar porque al abrir la Biblia es importante también orar para conectarnos con el pensamiento de aquel que nos dio ese precioso libro. Vamos a orar. Cariñoso Dios y eterno Padre Celestial, qué importante estar en tu presencia. Qué lindo saber que hay cientos de personas detrás de estas cámaras, escuchando, pendientes, atentos, aprendiendo, preguntándose, y queremos suplicarte por favor que atiendas a cada persona de acuerdo a su necesidad. Aquí con Julián y con el resto del equipo, felices de estar en tu presencia, ponernos en tus manos y aportar en la edificación de la experiencia cristiana de muchos y de esa experiencia para el reino de los cielos. Te invitamos pues a que nos des tu bendición. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Bueno, pastor, yo creo que entraríamos preguntando, ¿Dios es amor y Dios es justicia? Definitivamente. La misma Biblia destaca esas importantes virtudes de Dios. Podríamos decir, Dios no tiene amor, Dios no tiene justicia, Julián, sino que Dios es amor. Así es. Y Dios es justicia. Por lo tanto, eso lo exuda. Cuando se trata de amar, no lo hace como algo que recoge en el camino para darlo, sino porque es su esencia. Cuando Él se pronuncia en favor de la justicia, no es porque la recoge para ser justo en X o Y situación, es porque Dios es justicia. Y eso es una tremenda noticia. Lastimosamente vivimos en un mundo que está carente de amor, está con sed de amor y también de justicia. Por lo tanto, llegamos al sitio, llegamos al lugar para encontrarnos con Dios y gozarnos de saber que esas son virtudes inherentes a su persona. Pastor, ahora que usted está diciendo amor, se me viene 1 Juan 4:20. Quiero leerla. Dice así: si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, mira lo que dice acá, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, y esta es la pregunta que a mí me dejó impactado, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Es definitivo, es definitivo. De paso, para la audiencia, yo quiero decirles que en esta hora que la mentira es como el cimiento arenoso, como la tierra movediza, como la arena movediza. Una persona que edifica la vida sustentándolo en mentiras, en algún momento se va a ir hacia abajo. Total. ¿Por qué? Porque los cimientos no son sólidos. No, Dios es veraz, es totalmente la contraparte. Dios nunca habla mentira. De paso, el apóstol Juan dice, para que nos preocupemos sanamente, que el que habla mentira es hijo del diablo, porque el diablo es padre de mentira y miente desde el principio. De allí que diría yo, Julián, basado en lo que estamos mencionando ahorita como introducción, que el gran mal del ser humano reposa sobre los hombros del que es mentiroso. Su esencia es la mentira, la serpiente antigua que se llama diablo y Satanás, y de paso, al heredar esa malsana virtud o tendencia, tristemente se convierte en injusto y en aquel que no ama, porque el que ama la mentira no ama al prójimo ni las cosas bellas y buenas de la vida. Wow, qué fuerte, ¿no? Es muy fuerte. Yo creo que justo ahorita el que es mentiroso es hijo de él, del diablo mismo. Wow. Bueno, pastor, yéndonos por el camino, hemos visto cómo la Biblia, incluso en la parte de Mateo, hay una historia muy interesante. Mateo 22, 34 al 40, nos cuenta que
algo así, repito, Jesús estaba allí rodeado de los fariseos y los fariseos querían como hacerle esa pregunta que lo hiciera caer y todo eso. Pero allí entra una de las preguntas que yo creo que son muy importantes a tener en cuenta. Y es así, está en Mateo 36, 22, 36. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Súper interesante. Nota que la Biblia declara que lo estaban tentando, querían entramparlo. Pero Jesucristo es como ese jugador de fútbol que se las sabe todas. Perdonen que acabo de hacer esa comparación. Si Jesucristo hubiese sido arquero, nadie le hace gol. Se las sabe todas. Lee el pensamiento por anticipado y sabe por dónde va a patear, así sea el mejor de los pateadores del equipo contrario. Por eso cuando a Cristo lo abordan, dice el texto, para tentarlo. O sea, esos hombres malvados no querían lecciones que edificaran, sino que le estaban buscando la caída al Señor Jesús para acusarlo con aparente razón. Y por eso le formulan esa pregunta, ¿verdad? Y Jesucristo de una manera magistral responde que el primer y más grande mandamiento es amar a Dios con todo el corazón, con todas las fuerzas, con toda el alma. Y para que no quedara duda del alcance del amor de Dios, el Señor dice de una vez, y el segundo mandamiento es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. El amor a Dios es la clave fundamental para que amemos correctamente y de verdad a nuestro prójimo, porque cuando nos metamos en esto del prójimo vamos a temblar, pero de emoción, porque el Señor nos va a abrir los ojos a cosas importantes. Así es, pastor. Fíjese que aquí algo que hemos estado viendo es cómo está esa interacción Dios, ser humano. Fíjese bien. Primer mandamiento, amarás ¿a quién? Al Señor tu Dios. Y el segundo, semejante al ser humano, a nuestro prójimo. Exacto. Y muchas veces nosotros, fíjese que tenemos, no sé, como esa correlación de que podemos decir, y lo dijimos al principio, amamos a Dios, pero ¿y cómo estamos con nuestro prójimo, con nuestro hermano? Así mismo es. Y nota, Julián, que podríamos traer a colación lo que dice Mateo, el capítulo número 19, versículos 16 en adelante. Se acerca un muchacho y viene delante de Jesús con el deseo de ser salvo. Y le dice, maestro bueno, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y el Señor Jesucristo le dijo simplemente, guarda los mandamientos. Y el muchacho pregunta, ¿cuáles? Y Jesús entonces habla de no matar, no robar, no decir falso testimonio, los mandamientos que tienen que ver con mi prójimo. ¿Me vas copiando? Ajá. El que tiene que ver en mi relación con mi prójimo. Y el muchacho no fue que sorprendió a Jesús, porque a Cristo nada lo sorprende, pero la respuesta que dio, ¿cuál fue? Los guardo desde mi niñez. En otras palabras, materia vista, pero no. ¿Por qué? Porque el mismo muchacho le pregunta a Jesús, ¿qué más me falta? Él no se sentía lleno, no se sentía pleno, no se sentía salvo. ¿Qué más me falta? Completo. Y Jesucristo entonces lo sorprendió, hermano, con una cosa impresionante, pero para favorecerlo. Jesucristo mirándolo lo amó y le dijo, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. Dice el texto, a mí me parece que ese texto se escribió con el rocío de las lágrimas del apóstol cuando recibe la inspiración de Dios, porque dice el texto, y el muchacho se alejó porque tenía muchas posesiones. En otras palabras, el muchacho no amaba a Dios con todo su corazón. Si hubiese amado al Señor con todo su corazón, le obedece y tiene la plenitud y la satisfacción y el gozo de la salvación. Amar a Dios sobre todas las cosas tiene implicaciones que alcanzan a nuestro prójimo, que entonces recibirá la bendición de ser amado también. Como nosotros muchas veces dejamos de percibir a Dios por el simple hecho de seguir las cosas del mundo, ¿no? Como, bueno, yo no puedo venir aquí a decir que este joven rico hizo algo que pronto nosotros no hemos hecho hoy en día. Porque fíjense cómo nosotros también muchas veces dejamos a Dios a un lado
por hacer las otras cosas que decimos son importantes para nosotros. Cuando en realidad Dios nos está llamando a seguirlo. Dios nos está invitando a ir con Él. Voy a contar algo cortico aquí para entre nosotros. Estuve con mis hijos esta semana y estuvimos viendo historias de la Biblia. Y una de esas historias hablaba de cómo Jesús llegó a llamar a Mateo, siendo que un recaudador de impuestos, una persona que nadie quería. Eso es correcto. La gente, digámoslo así, era de su pueblo, pero era aquel que la gente no quería porque era el que recaudaba para el imperio. Le servía a Roma siendo judío. Y cómo Dios, teniendo ese amor, Jesús, ese amor por dentro, por él, decirle, déjate y sígueme. ¿Y él qué hizo? Estuvo dispuesto a hacerlo. Sabiendo lo que él era y quién era ante la sociedad, él decidió dejar eso y seguirlo. Fíjate aquí en contraste que vemos entre estas dos personas, ¿no? El joven rico, bueno, en este caso, Mateo, cómo él llega a desprenderse de eso, porque él era importante, de pronto tenía modos. Sí, seguro que sí. Tenía modos, porque me imagino que lo que él hacía que él tuviera también recursos, pero él dejar todo. Dejó todo, trabajar para el imperio y seguir a Jesús él mismo. Tremendo. Y fíjate, Julián, que el enemigo no se queda tranquilo. Siempre está buscándole la contraparte. El Señor dice por la derecha y el diablo dice, no, por la izquierda también se puede llegar, etcétera. Fíjate que entonces el amor y la justicia de Dios, que son virtudes inherentes en él, el enemigo les crea contrapartes. Me genera la otra pregunta. ¿Cuál sería? Si tenemos los mandamientos más importantes, exactamente, ¿cuáles serían los pecados más importantes en este caso? De hecho, en el tópico que hemos estado estudiando y el que estamos compartiendo con la audiencia, que sé que están allí en la punta del asiento, pendientes y atentos, como deben estar. Así es. Es importante destacar que la contraparte es la idolatría y la injusticia. O sea, me puedo ir aquí diciendo que es la contraparte de amar a Dios. De amar a Dios y de amar al prójimo. Amar a tu prójimo. Claro, ¿por qué? Porque cuando una persona cae en los brazos arrolladores de la idolatría, está poniendo a Dios de lado y por lo tanto no le está amando como debe, porque el mandamiento que dice amar a Dios con toda nuestra capacidad, para resumirlo, y la idolatría nos dice no. Nosotros debemos hacer otra cosa, poner cualquier otra cosa, a veces sin percibirlo, podemos estar nosotros colocando pequeños o grandes dioses antes que al único y Dios verdadero. Y terminamos idolatrando, ¿por qué? Porque nos rendimos ante ellos. ¿Me hago entender? Sí. Por ejemplo, una pasión. Si una pasión que yo tengo, llámese deporte, llámese situaciones de cultura, lo que sea, una profesión, si es una pasión tan poderosa que no me da tiempo para Dios y para reconocer en mi vida práctica que Dios es lo más importante, yo me estoy dejando llevar y mi adoración o mi pasión se la estoy entregando a. No necesariamente es una estatuilla, no necesariamente es algo parecido, pudiese ser cualquier cosa que se antepone a Dios. Y entonces, cuando uno se aleja de Dios, escuchen esto con sabiduría, todos los que están allí pendientes. Cuando nosotros, ojalá no sea tu caso, ni sea el mío, ni llegue a ser tu caso, ni el mío, pero cuando alguien se aleja de Dios, la injusticia está a la orden del día. Porque cuando tú le pierdes el amor a Dios, cuando ya no amas a Dios, ¿qué cuento de prójimo, hermano? Lo que esté atravesado se va a convertir en tu escalón para tú seguir ascendiendo y no te va a importar lo que sufra tu prójimo después que tú puedas lograr las pretensiones de tu corazón. Si se pierde el amor a Dios, se pierde el amor al prójimo. De allí, termino acá, Julián, que el Señor a través del profeta Zacarías en el capítulo 7 nos está invitando a ser misericordiosos y piadosos. Nos está invitando a no oprimir ni a desear mal contra nuestro prójimo. Pero dice el texto que la tendencia del ser humano es cerrar sus oídos
y darle la espalda a Dios, que desemboca en injusticias al prójimo y a estar lejos de Dios. Cosa terrible. Se me viene otra historia. La del buen samaritano. Ay, ay, ay. Pastor, ¿cuántas veces no hemos escuchado esta historia? Y muchas veces nosotros decimos, oiga, ¿cómo es posible que estas dos personas que fueron primero le den la espalda a la persona que está tirada en el piso? No quiero decir la historia completa o cómo es, porque yo creo que a todos no la sabemos, la hemos escuchado muchas veces. Pero, ¿cómo ver que aquella persona a quienes de pronto el pueblo percibía como alguien sin importancia, es aquel que tiene el tiempo, en primer lugar, de verlo, tenerle compasión, ayudarlo, después de ello, llevarlo a un sitio y como dicen ahí, comprometer su chequera? Nadie hace eso. Y cuídenmelo aquí cuando yo venga de regreso. Si todavía quedó debiendo algo, yo me hago responsable. Eso está tremendo. Eso es realmente impresionante. Le hacen una pregunta al Señor, que es lo que acabas de presentar. ¿Y quién es mi prójimo? Opa. ¿Quién es mi prójimo? Sabes, es fácil dar la respuesta, pero es una experiencia realmente profunda y supremamente personal, porque el Señor Jesucristo no dejó a nadie en la oscuridad. Nuestro prójimo es cualquier persona, cualquier individuo que tenga cualquier tipo de necesidad. Una vez, y queremos ir cerrando esta presentación porque necesitamos que quedes con hambre de la palabra del Señor. Así es. Estos ojos con los que te estoy mirando en este momento, por la fe te estoy viendo allí, atento, pendiente. Amén. Vieron una fotografía que a mí me impresionó y yo llegué a pensar en mi corazón, ¿hasta dónde hemos llegado? No sé en qué país fue, no quiero mencionar ni siquiera continente, pero está sucediendo en muchas partes. Literalmente estaba el cuerpo inerte de un niño, hermano, en un andén, en una acera, tirado en el piso. Y lo impresionante de la fotografía es que permitía ver gente que iba y venía y nadie se sentía solidario con esa situación. ¿Qué cosa? ¿Hasta dónde ha llegado el valor del ser humano para el ser humano mismo? Cuando Jesucristo emite esta parábola, ubica al desechado siendo misericordia con el que desecha. Porque el judío tradicional le tenía aversión al samaritano. Pasó el sacerdote, pasó el levita, tenían juntas, tenían reuniones, tenían trabajo, tenían quehaceres y se hicieron los Willie May. Pastor, ¿y qué es eso de Willie May? Bueno, después les voy a explicar, aquí estamos en familia y en confianza. Se hicieron los desentendidos. Eso no es conmigo. Sí. Pero aquí viene un tercer varón, también ocupado, también con agenda, también... Sí. Pero él se detiene. Toma el tiempo. Se detiene y atiende a aquel miserable hombre que estaba agonizando porque le cayeron los ladrones, los asaltantes a palo y lo dejaron moribundo. Wow. ¿Quién es mi prójimo? Con esta parábola yo leí un artículo, es más bien un libro que se llama El deseado de toda la gente, que dice que esto, aunque está reseñado en la Biblia como una parábola, en realidad es un hecho de la vida real que Jesucristo está relatando. Había sucedido en la realidad. Wow. El samaritano estuvo dispuesto a decirle a su propia persona: tú estás bien y tengo tiempo para ti un poquito más tarde, pero este es el momento de extenderle mi mano amiga a alguien que está en mayor necesidad que yo. Y a mí me impresiona cuando este hombre lo lleva al mesón y por eso te dije, no, compromete hasta su chequera. ¿Quién hace eso? Cuídenme ese hombre. Ni lo conozco, pero cuídenmelo. Y cuando yo regrese, si algo consumió de más, yo te lo voy a pagar. Dejó plato por adelantado, acuérdese. Qué cosa tan terrible es decir, mi prójimo es incluso aquel que no me quiere. Mi prójimo incluye a aquel que incluso pudiese estar deseando mi mal. Es tiempo de orar
incluyendo al que no me quiere. Así es. Pastor, ¿qué? No, yo quedé aquí como con más. ¿Qué más va a pasar? ¿Qué más tenemos ahí? Pero fíjese cómo muchas veces lo que hemos hablado aquí se conecta. Como muchas veces hace como ese clic el uno con el otro, porque así hemos visto cómo Dios quiere de nosotros siempre el buscar el amor, la justicia, y cómo esas dos cosas vamos a llevarla a nuestra vida cotidiana. Así es. Cómo nosotros ahora, el práctica. llamado para nosotros, ¿cuál va a ser? ¿Cómo yo voy a utilizar lo que he aprendido hoy con mi hermano, con mi vecino, con mi amigo, y ahora bien, con la persona que no conozco, que está allá afuera y que está necesitando una palabra, un abrazo, cualquier tipo de ayuda que sea? Cualquier tipo de ayuda que sea. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo nosotros vamos a tomar ese tiempo, así como el buen samaritano, de bajarnos, inclinarnos, limpiar, cuidar y así mismo llevarlo, como dijo usted, comprometer la chequera y poder utilizar ese poder y decir, yo por mi hermano, así no te conozca, voy a ayudar? Wow. Bueno, Julián, y en tópicos tan interesantes como estos, vale la pena que quedemos con hambre. Así es. Tercera edición, próximo capítulo, emoción total, bendición del cielo para Así todos. es, amén. Y llegó el tiempo, tú como anfitrión, de decir, Hasta aquí nos trajo hoy el río. muy bien. No, queremos agradecerle a todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos, por permitirnos entrar, ya sea a su casa, a su oficina, en su salón de clase. No sé si nos escuchen por cualquier otra red, lo que sea. Muchísimas gracias por permitirnos estar allí. Ustedes se pueden suscribir a nuestras redes sociales, las van a encontrar en las descripciones de este video. Si ustedes tienen preguntas, incluso, pastor, si tienen tópicos que quisieran no? que tocáramos aquí en Lighthouse, escríbanlos, Claro. envíanos un email o pónganos un comentario debajo de este video. Nosotros lo vamos a estar revisando. Estamos para servirle, ellos son los que mandan. Exacto, y los vamos a tocar. Muchísimas gracias nuevamente, gracias por acompañarnos, por permitirnos estar aquí nuevamente. Dios los bendiga y hasta una próxima edición. Bendiciones para todos.